Hola a todos, bienvenidos, soy Rebeca y el día de hoy te voy a compartir una receta de unos alfajores de chocolate con relleno de guindones. Así que sin más que decir, empecemos. Un día antes remojé los guindones con agua. Los guindones tienen que ser sin pepa. Añadí una cucharita de esencia de vainilla y para que se pongan suaves y se puedan licuar al día siguiente. Voy a agregar en un tazón grande todos mis ingredientes secos, que es la harina todo uso sin gluten. Voy a agregar también la maicena. Esto es para eliminar cualquier grumo que haya en nuestras harinas. Y voy a agregar por último el cacao. Estoy usando un cacao negro, pero puede ser también otro tipo de cacao, que puede ser cocoa también. Entonces lo que vamos a hacer es cernir todos los ingredientes. La harina sin gluten todo uso, te voy a dejar la receta completa con las medidas en la descripción del video. Igualmente las medidas de la receta, así que si no tomaste apunte no te preocupes porque en la descripción va a estar las medidas completas y la receta completa tanto de la harina como la receta de los alfajores. Mezclo mis ingredientes de manera que no quede nada sin mezclar. Es muy importante porque lo que buscamos es que todo se integre bastante bien y de manera uniforme. Reservo mis ingredientes secos un momentito y voy a coger otro recipiente aparte para poder agregar los 2 huevos. Tiene que estar a temperatura ambiente. Entonces aquí estoy agregando los 2 huevos y voy a agregar el azúcar y vamos a batir por un aproximado de 30 segundos. Le añadí la vainilla y ahora voy a agregarle la miel. Puede ser cualquier tipo de miel. Yo estoy usando la miel de maple, pero puedes usar miel de agave o miel de abeja, cualquier miel. Y removemos. La mezcla es bastante sencilla y ahora lo que vamos a hacer es coger nuestros ingredientes secos y vamos a mezclarlos con el recipiente de los ingredientes húmedos y removemos bien hasta lograr una consistencia homogénea. No olvides de ir precalentando tu horno a 180 grados o 350 grados Fahrenheit. El tiempo promedio es de 10 a 12 minutos, no más, porque no es que se recocinen. Mezclamos muy bien hasta que se integre todos nuestros ingredientes. Vamos a agregar el polvo de hornear. Agregamos la goma Santana o goma Sántica. Esto es para que tenga más elasticidad nuestra masa. Y la sal. La goma Sántica la puedes encontrar en cualquier tienda naturista que venda productos naturales. Acá revolvemos muy bien y agregamos por último la ralladura de naranja o ralladura de limón. Esto es opcional. Si te gusta el sabor un poco fuerte de naranja, puedes agregarle. Le agregamos por último la mantequilla o margarina. Tiene que ser punto pomada necesariamente para poderlo mezclar e integrar muy bien con todos los ingredientes. Mezclamos con la ayuda de nuestra espátula primero y de ahí tenemos que amasar con nuestras manos.
espolvoreamos un poquito de nuestra harina todo uso sin gluten y empezamos a amasar. Aquí ya está lista. La masa es bastante suave, entonces la vamos a refrigerar por un promedio de 10 a 20 minutos para que pueda tener más textura y poder formar nuestros moldes. Ya ha sido refrigerada y ahora vamos a amasar, vamos a estirar nuestra masa. Las tapitas no pueden ser ni muy gruesas ni muy delgadas. ¿Por qué? Porque como lleva polvo de hornear, si son muy gruesas, pues van a crecer mucho más. Y no queremos eso, ¿no? Entonces, lo importante es que sea de un gruesor regular. La masa se ha suavizado un poco después de formar los moldes, entonces lo estoy pasando con una espátula ancha, pero si no tienes ese inconveniente lo puedes pasar con la mano nada más, sino que aquí, como te dije, hace bastante calor, entonces por ese motivo la masa se suaviza más rápido y lo voy a refrigerar mi bandeja ya con las tapas ya hechas para que no se deformen en el horno, ya que están bastante suaves. Te recomiendo también que lo hagas por un aproximado entre 5 a 10 minutos, que pongas tu bandeja en el refrigerador, en el congelador, para que pueda solidificarse un poco más y que pueda mantener la forma al momento que se horneen. Las voy a pasar a refrigerar. Las saqué del frigider y ahora las voy a ingresar al horno para que se horneen durante 10 minutos. Aquí ya están listas. Me han salido un promedio de 20 alfajores, es decir, 40 tapitas, para poderlos rellenar. Voy a hacer el relleno. Aquí tengo los guindones, puede ser dáctiles también. Yo elegí guindones, entonces he colado los guindones y esta agua que he colado se la estoy agregando. Le voy a agregar también, para que tenga un poco más de dulzor, una cuchara de azúcar de coco o azúcar panela. Este relleno es de un sabor bastante único y queda muy bien con los alfajores de chocolate. Te lo recomiendo. La medida y la receta te la voy a dejar también en la descripción del video. Así queda. Entonces así voy a rellenar uno por uno los alfajores. Estoy haciendo un baño de chocolate. Fundí el chocolate tan solo con agua caliente en una ollita y el recipiente tiene que ser más grande. Con el vapor he derretido el chocolate y ahora estoy cubriendo todos mis alfajores. Así, de esta forma. Tengo también un plato con un plástico para que pueda ahí poner todos mis alfajores que ya han sido bañados en chocolate. Y así voy haciendo con todos. Los voy a llevar a refrigerar por un promedio de 5 minutos. Aquí ya están listos. Voy a abrir uno para que veas cómo se ve por dentro. Sumamente esponjoso. No es nada seco, nada duro. El relleno es sumamente, le da un contraste de fruta con la masa, el chocolate, realmente muy bueno y espero que te haya gustado. Espero también que te suscribas al canal, que compartas la receta para que más personas se enteren de estos alfajores realmente
sin gluten, sumamente saludables y también de que los pueda hacer. No te olvides, suscríbete, así crecemos juntos, juntas. Gracias por ver.